México reconoció colaboración de Washington en el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, pero negó la participación directa de fuerzas de los Estados Unidos en territorio nacional. Desde la Casa Blanca explicaron que compartieron inteligencia entre los dos países. El operativo terminó con la muerte del Mencho, fundador y máximo jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos narcocriminales con mayor capacidad operativa y presencia territorial en México. También uno de los más sanguinarios. Una investigación de la Universidad de Uppsala le atribuye 75.000 muertes violentas. Todas las operaciones se realizan por las fuerzas federales. No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es mucho intercambio de información. Como lo hemos dicho aquí varias veces, el entendimiento con Estados Unidos se basa fundamentalmente en intercambio de inteligencia de información. En este caso, hubo información que prestó el gobierno de los Estados Unidos, incluso ellos sacaron un comunicado, inteligencia, pero toda la operación desde su planeación es responsabilidad pues, de las fuerzas federales, en este caso de la Secretaría de la Defensa Nacional. El día de hoy ya amanecimos sin ningún bloqueo en ninguna de las carreteras y prácticamente se ha restablecido pues toda la actividad. La operación que terminó con la muerte de alias El Mencho desató una ola de violencia por parte de los carteles de la droga en varias regiones de México, en al menos 20 estados, con ataques coordinados y bloqueos en vías, incluso en algunos aeropuertos. En la misma rueda de prensa en la que el gobierno defendió el alcance del operativo, el secretario de Seguridad de México, Omar García, presentó un balance preliminar de la jornada violenta registrada tras el operativo contra alias El Mencho. Y de acuerdo con el reporte oficial, las autoridades registraron la muerte de 25 integrantes de la Guardia Nacional y un custodio penitenciario. Además, informaron que 30 presuntos delincuentes perdieron la vida durante los enfrentamientos. El gobierno señaló que continúan los operativos para restablecer el orden y reforzar la seguridad en las zonas afectadas. En Jalisco se registraron 6 agresiones, donde lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado. Se contabilizaron 30 personas de la delincuencia organizada, 30 delincuentes que perdieron la vida también en estos ataques. En varias ocasiones, el presidente Donald Trump ha pedido más acciones a Claudia Sheinbaum para luchar contra el narcotráfico, llegando a ofrecerle una ayuda que ella, por su parte, siempre ha rechazado. Pues bien, hoy mismo Trump dijo que México debe intensificar sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico. Mensaje de Donald Trump a Claudia Sheinbaum apenas 24 horas después de la eliminación de alias Mencho. El presidente pide al gobierno de México más esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico. México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas. Un mensaje que llega un día después de que su portavoz Caroline Leavitt confirmara que hubo coordinación con la inteligencia de ambos países en esta operación. Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para asistir en un operativo en Talpalpa, Jalisco, México, en el que se eliminó a Nemesio El Mencho Oseguera Cervantes, un infame capo de la droga y líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El Mencho era un objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos. El año pasado, el presidente Trump designó con razón al cártel Jalisco Nueva Generación como organización terrorista extranjera. Pero hoy Sheinbaum intentó distanciarse asegurando que la operación la ejecutó únicamente México. Y eso que Donald Trump en más de una ocasión ofreció a Sheinbaum ayuda para combatir el narcotráfico. Bueno, realmente nos llevamos muy bien con esta mujer, pero los carteles están mandando en México. Ella no manda en México, los carteles mandan en México. Y podríamos ser políticamente correctos y ser amables y decir, oh sí, pero no, realmente ella está muy asustada por los carteles en México. Y le he preguntado muchas veces, ¿le gustaría que nos encargásemos de los carteles? No, 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 señor presidente, no, 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 por favor. Así que tenemos que hacer algo. El presidente siempre ha insistido en un mensaje, que los carteles mandan en México. Los carteles son los que gobiernan México. Realmente es muy triste de ver lo que está sucediendo en ese país, pero los carteles están mandando en México y matan 200, 300 mil personas en nuestro país cada año por las drogas. Y ella, por su parte, ha rechazado reiteradamente cualquier ayuda de Estados Unidos. Más bien fue en el tono de, si ustedes quieren que los ayudemos a más,
con nuestras fuerzas en México. Le dije, bueno, eso no, ya se lo he comentado varias veces que eso no está sobre la mesa, pero seguimos colaborando en el marco de nuestras soberanías. Al menos eso dice en público, porque al mismo tiempo pide a los responsables militares no dar demasiada información a la prensa. Hoy quedó en evidencia por un micrófono abierto. ¿O qué otros insumos de inteligencia fueron los que compartió el gobierno de los Estados Unidos con ustedes? No se puede decir mucho. Y ya con Claudia Sheinbaum en el poder, los homicidios aumentaron un 102% en Sinaloa y las desapariciones al menos un 15% en todo el país. Y después de este operativo que terminó con la muerte de alias El Mencho, surgió una nueva advertencia por parte del Senado de Estados Unidos. El republicano Bernie Moreno, muy directo, aseguró que existen informes muy preocupantes sobre la persecución de narcotraficantes a ciudadanos de su país. Moreno sostuvo que si algún compatriota resulta herido, la respuesta será, lo dijo él, violenta y fatal. Hay informes preocupantes provenientes de Puerto Vallarta y otras partes de México que indican que narcoterroristas están persiguiendo a ciudadanos estadounidenses. Los cárteles de la droga deben ser conscientes de que si algún ciudadano estadounidense resulta herido en México, habrá una represalia violenta y fatal por parte de los Estados Unidos. El ahora abatido fundador del cártel de Jalisco Nueva Generación logró consolidar su organización criminal como principal rival del cartel de Sinaloa. Pasó de combatir la delincuencia como policía a generar terror y expandir su red narcotraficante con las estructuras residuales del extinto cartel de Milenio en 2009. El 53,8% de las muertes por delincuencia organizada en el país se le atribuyen a él. El narco de los 15 millones de dólares. Nemesio Oseguera Cervantes pasó de ser detenido varias veces en Estados Unidos por delitos menores en la década de los 80 a ser el principal objetivo de la lista de fugitivos más buscados de la DEA en el 2020. No solo era el más buscado por México, donde ofrecían 1,7 millones de dólares por él. Era el objetivo número 1 del Departamento de Estado de Estados Unidos. La recompensa por su cabeza era de 15 millones de dólares en diciembre de 2024, poniéndolo al mismo nivel de prioridad que el Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa. Pero el accionar criminal de El Mencho daba a las autoridades 3 razones para identificarlo como el fugitivo más peligroso. Capacidad militar. Fue el primer capo en utilizar tácticas de guerrilla urbana contra el Estado mexicano. Control de puertos. Su dominio sobre Manzanillo y Lázaro Cárdenas le permitió monopolizar la entrada de químicos desde Asia. Violencia transnacional. El cartel de Jalisco Nueva Generación tiene presencia en más de 100 países, convirtiéndose en una franquicia global del crimen. Designado como el principal responsable del tráfico de fentanilo y metanfetaminas, convirtiendo al cartel Jalisco Nueva Generación en una transnacional del terror. Su perfil es único en la historia del crimen. Formación: hizo parte de la policía de un municipio de Jalisco, lo que le dio el conocimiento para burlar al Estado desde adentro. Poder de fuego: bajo su mando, el cartel fue el primero en derribar un helicóptero militar con un lanzacohetes, un acto de guerra narcotraficante que cambió la percepción de seguridad en el país. Uno de sus hijos, Rubén Oseguera González, considerado segundo en importancia al mando del grupo, fue extraditado en 2020 de México a Estados Unidos, en lo que fue calificado como uno de los golpes más duros contra la organización hasta ese momento. Su esposa Rosalinda González Valencia también fue detenida en 2021 en Jalisco y sentenciada 2 años después por cargos relacionados con la organización criminal Los Queenies, brazo financiero del cartel. En 2025 salió de prisión tras pagar una fianza de $87,000. Obtuvo una libertad anticipada. Y veamos a continuación quiénes serían los posibles sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes en el cartel Jalisco Nueva Generación. Comenzamos con su hija, Jessica Joana Oseguera González. Es conocida con el alias de La Negra. Tiene 39 años y nació en California. Según las autoridades, ha sido clave para sellar acuerdos con grupos criminales. Otro nombre que ha comenzado a mencionarse como posible sucesor es el de Juan Carlos Valencia González, alias el 03. De acuerdo con diversas fuentes, se le atribuye la coordinación de ejecuciones selectivas, incursiones en territorios rivales y el control de plazas actualmente en disputa. Ahora hablamos de Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, es conocido con el alias del Sapo.
señalado como una persona cercana al círculo familiar del Mencho, y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo identifica además como un alto mando criminal con un papel clave en las estrategias de reclutamiento dentro del cártel de Jalisco Nueva Generación. También dentro de la lista de nombres que suena para encabezar el cártel Jalisco Nueva Generación está Audias Flores Silva, alias El Jardinero, quien mantiene influencia en zonas estratégicas de los estados de Jalisco, Michoacán y Nayarit. Ha colaborado en la expansión territorial de este grupo criminal. Ahora nuestra atención está centrada en Ricardo Ruiz Velasco, alias el R. Es la principal figura del cartel en la zona metropolitana de Guadalajara y se le atribuyen las operaciones de las finanzas y la coordinación de logística. Son áreas claves para el funcionamiento de la organización criminal en el tráfico de drogas. Y cierra esta lista de nombres de posibles sucesores Heraclio Guerrero Martínez, alias el Tío Laco, quien controla diversas zonas en el estado de Michoacán. De acuerdo con informes de las autoridades, estaría detrás de la diversificación de las fuentes de financiamiento ilegal del grupo, particularmente en actividades ilícitas distintas al narcotráfico, entre ellas el robo de combustible. Esta situación tiene un impacto gigantesco, ya que Guadalajara recobra un valor muy importante porque es una de las ciudades que ha enfrentado episodios de violencia tras la muerte del Mencho. Ese escenario de 2 partidos de repechaje rumbo al Mundial 2026 va a ser fundamental en el Mundial. El próximo 26 de marzo albergará el encuentro entre Nueva Caledonia y Jamaica. Posteriormente, el ganador de ese duelo se medirá ante la República Democrática del Congo. El equipo que resulte vencedor ahí en este segundo compromiso asegurará su clasificación a la Copa del Mundo 2026. Esto es frente a la clasificación, pero frente a la Copa del Mundo, miren ustedes la importancia, Roberto. Sí, Guadalajara también será sede clave de la Copa del Mundo 2026 con 4 encuentros de la fase de grupos del torneo. La capital de Jalisco albergará actividad mundialista a partir del 11 de junio, cuando la República de Corea del Sur enfrente a Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o Chequia en duelo correspondiente al Grupo A. El 18 de junio la expectativa crecerá con la presencia de la selección mexicana que medirá ante la República de Corea del Sur, también dentro del Grupo A. Por eso esa situación terrible de amenaza, de bloqueos, el terror en el aeropuerto, todo tiene que resolverse. El 23 de junio también el Grupo K llegará a Guadalajara con el encuentro entre Colombia y el ganador del repechaje, que saldrá de Nueva Caledonia y Jamaica, que es el primero que se va a jugar allá, o la República Democrática del Congo. Finalmente, el 26 de junio será escenario de uno de los partidos más atractivos de la fase inicial. Es Uruguay contra España. Fíjese usted entonces la importancia de esta ciudad de Guadalajara, correspondiente además este último partido con España al Grupo H. De esta manera la ciudad también se perfila como un punto estratégico en la primera ronda del Mundial 2026, con duelos que combinan tradición futbolística, selecciones emergentes, selecciones reconocidas, es decir, genera mucha zozobra y de alguna manera las autoridades tienen que resolverlo en México, con o sin ayuda de Estados Unidos, pero lo tienen que resolver. Tienen que resolverlo ante el temor y por el temor de mucha gente que tiene entradas para estos partidos a que haya violencia por parte de estos grupos. Claudia, revisemos ahora los tentáculos de la organización criminal Jalisco Nueva Generación con grupos armados ilegales y narcoterroristas en Colombia. Según la información de las autoridades, alias El Mencho tendría nexos con el Clan del Golfo de Colombia, esta organización narcocriminal, y también con las FARC. Todo apuntaría a que el cartel bajo su mando les compraba toneladas y toneladas de cocaína. Los nexos entre las organizaciones delincuenciales Jalisco Nueva Generación y los grupos ilegales colombianos son fuertes hace décadas, según investigadores. Entre esos el Clan del Golfo colombiano, entre esos el ELN, entre esos algunas facciones de las disidencias de las FARC. Y por supuesto operan como oficinas de empresas multinacionales en territorio colombiano. La muerte del capo tendría reacciones directas con estos grupos. Habría nuevas reglas con su sucesor y esto impactaría las relaciones. Seguramente van a asociarse
con otro tipo de estructuras en el continente y claramente entender que el mercado de la droga y el mercado del narcotráfico no desaparece per se por las decapitaciones de los líderes de las estructuras criminales. A propósito de los nexos con el Clan del Golfo, una investigación de la Fundación Ideas para la Paz revela cómo este grupo armado se ha expandido en hombres y en captación de recursos a raíz de sus extorsiones. Básicamente, y lo decimos, lo señalamos en el informe, el Clan del Golfo es casi como una gran DIAN que extorsiona a todo mundo de manera muy eficiente, ¿no? Tanto a mercados y por tanto, digamos, activa, digamos, o tiene una actividad muy depredadora sobre todo negocio. Para los investigadores se debe fortalecer las operaciones sobre los nexos de los carteles mexicanos en Colombia y continuar la lucha contra el narcotráfico en el país. Y lo que comenzó en 2009 como un grupo emergente, criminal obviamente, bajo el mando de Nemesio Oseguera, el Mencho, terminó convirtiéndose en este gigante de las organizaciones criminales transnacionales, conocido como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Claudia, el Mencho fue señalado por Washington como uno de los mayores responsables del flujo de fentanilo y otras drogas hacia territorio de Estados Unidos, lo que la Casa Blanca en su estrategia de seguridad nacional considera una amenaza. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fundó el cartel Jalisco Nueva Generación en 2009, consolidándolo como una de las organizaciones criminales más poderosas de México. Según el gobierno de Estados Unidos, el fallecido capo fue una pieza clave en el tráfico de heroína, cocaína, metanfetaminas y fentanilo hacia el norte. Sin embargo, el alcance del cartel no se limitó a las drogas. Reportes de la DEA señalan que la organización diversificó sus ingresos mediante la extorsión, el robo de combustible y el tráfico de personas, actividades que le otorgaron una capacidad económica sin precedentes. El historial delictivo del Mencho lo llevó a pasar de arrestos por delitos menores en los años 80 a encabezar la lista de los más buscados en 2020. Para diciembre de 2024, el Departamento de Estado ofrecía $15 millones por su captura, una cifra que lo situaba al mismo nivel de prioridad que Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa. Alias El Mencho, este criminal del que les estamos hablando, con 75.000 muertes a sus espaldas, según investigaciones en México, tenía $15 millones por recompensa. Por eso es que Diosdado Cabello era y sigue siendo el que más alta recompensa tiene y ahora está en la mira de Estados Unidos. Nunca ha dejado de estarlo. El Mencho tenía 15 millones, Diosdado 25 millones. Estados Unidos se centra ahora totalmente en el número 2 del régimen venezolano, uno de los cabecillas del cartel de los soles, porque en Estados Unidos ahí ven ese cartel de recompensa de $25 millones. Es lo que ofrece por información que conduzca a su captura. Tras la caída del Mencho, considerado el fugitivo más buscado, Cabello es la figura criminal más relevante. Además, desde el 3 de enero, luego de la captura de Nicolás Maduro, Cabello ocupa el número 1 con la mayor recompensa activa por narcoterrorismo en todo el continente.